Reflejo fotomotor, que es el que realiza la pupila, pero la pupila puede hacer dos efectos, o dilatarse o contraerse. En este caso, pero le vamos a añadir algo más. Y fíjense la curiosidad que vamos a aprender hoy. Fotomotor, pero ¿solo se contrae un ojo? En este caso. Binocular podía ser bueno, pero se le denomina fotomotor consensuado. ¿De acuerdo? Reflejo fotomotor consensuado. Porque ahora vamos a ver qué sucede, ¿vale? ¿Qué sucede con la otra pupila? Reflejo fotomotor consensuado. Bien. Otro reflejo que nosotros vamos a ver es uno que yo siempre, lo hemos dicho casi desde el primer cuatrimestre, ya se lo nombramos. ¿Es lo mismo ver de cerca que de lejos? Reflejo de la acomodación. Pero solo un ojo. Convergencia. Puede ser consensuado, pero en este caso, convergencia. ¿Vale? También existe otro reflejo, que es, por ejemplo, ustedes no le ha pasado que están caminando por la calle y está empezando a llover, a chispear, y le ha caído una gota en el ojo. Sí. ¿Qué han hecho? A eso se llama reflejo corneal, ¿sí? Y hay otro que si hemos dicho que si ese reflejo fotomotor consensuado está relacionado con la miosis, habrá otro reflejo que condicione la midriasis, ¿vale? Vamos a llamarlo el reflejo de la midriasis, ¿vale? Y ya vamos a ver estos cuatro. A ver si hoy nos da tiempo a verlos todos, y si no, pues el próximo día dejaremos alguno, ¿vale? Bien, reflejo fotomotor consensuado. Se produce miosis consensuado porque se tiene que producir en los dos, aunque solo la luz le llegue a uno de ellos, ¿vale? Y vamos a explicar por qué se produce esto. Y para eso vamos a dibujar la vía visual. Esa vía visual que ustedes ya será, yo qué sé, esta será la séptima, la octava, la novena vez ya que se la dibujo. Y esa vía visual siempre empezamos por ¿dónde? Globos oculares. A continuación nosotros vemos otra vía, ya vemos cómo se va llevando ese impulso eléctrico a través del fascículo óptico. No es necesario que se lo escriban, ¿no? Esto ya lo saben ustedes. Y se produce esa hemidecusación a través de ¿qué? ¿Cómo se llama esa estructura? Del quiasma óptico. Venga, vamos a ir repasando y esto les sirve a ustedes también. Y después de ese quiasma óptico, ¿qué sucede? Que todo esto, de un lado de otro, de los dos, va a ir por las lentillas o tractos ópticos. Y fíjense ahora que yo les voy a pintar una variante. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el cuadro general, yo dije que había un 20% de las fibras que no iba a seguir la vía visual, sino que se iba a dividir, ¿de acuerdo o no? Vamos a seguir siempre dibujando esa vía visual que ustedes ya conocen perfectamente, y aquí desemboca en este elemento que siempre lo he dibujado igual, que es el cuerpo correcto, ¿vale? Vamos a ir siguiendo también en el otro lado lo mismo, y así vamos siguiendo la misma estructura de forma variada, ¿vale? Bien, a partir de aquí vamos a irnos un poquito más abajo para tomar una referencia. Y cuando me llega la información hacia qué área de Brodmann me llega toda esa información lumínica en forma de impulso eléctrico, hacia el área 17, que es el área primaria de la visión. Y ese área primaria de la visión, área 17 de Brodmann, ¿dónde se encontraba? La corteza. ¿Y en qué zona de la corteza? La fisura calcarina. ¿Fisura? No, es que no lo escucho. Fisura calcarina. Fisura calcarina. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué les estoy dibujando aquí?
acuerdo? Esa fisura calcánea. ¿Y ahora qué es lo que va a suceder? Que aquí, en estas radiaciones ópticas, había de dos tipos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Y otras que iban por aquí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué más vamos a ver? Pues venga, vamos a dibujarlas. Ese asa de Meyer. Vamos a pintarlo por aquí. Vamos a pintarlo muy exagerado. Y vienen otras que venían por aquí. ¿Sí o no? Vamos a unirlos por aquí y los unimos por aquí. Lo que les estoy haciendo es una especie de cuadro didáctico de carretera para que ustedes más o menos se vayan orientando. ¿Vale? Todo está en la corteza, la fisura calcarina, y aquí tenemos la fisura interhemisférica que iba por aquí. ¿Vale? Bien. Nosotros sabemos también que va a existir por aquí otra carretera que fíjense que va a ir justo a esa desviación que hemos visto para un lado, y observamos también que existe otro elemento de contacto que van a ir a desembocar, fíjense, más o menos aproximadamente a la misma zona. Por ahora ese esquema, perfecto, lo entendemos todo, ¿no? ¿Sí? Bien. Pero siempre yo les he dibujado aquí un elemento central. ¿Qué era lo que había ahí en el centro? ¿Qué era? ¿Qué estructura había? Lo acabo de dibujar ahora mismo. Mesencéfalo. ¿De acuerdo? Y entonces yo lo que veo por aquí, a uno y otro lado, son esos bultitos del mesencéfalo. Vamos a salir un poquito aquí. Que son los colículos superiores. ¿De acuerdo? Colículos superiores. Aquí yo lo que veo son los pedúnculos cerebrales. Recuerden esa forma más o menos de corazón que tenía en esa sección transversal. ¿Vale? Y observamos aquí esta estructura. ¿La ven? Bien. Vamos a seguir dibujando. Estos elementos ya los he ido yo nombrando, pero van a ser nuevos. ¿Vale? Y es que justo, estaría por aquí, por esta parte, pero lo vamos a pintar aquí, porque estaría siempre por fuera, pero aquí lo voy a pintar un poquito más. ¿Vale? Y aquí veo otro elemento. Y este elemento que hay en esa zona se denomina, va por aquí por debajo del quiasma, y se va a unir, lo vamos a poner ahí figuradamente, a ese mesencéfalo. Esto que vemos ahí es el ganglio ciliar, ¿vale? Vamos a dibujar también en el otro lado, a uno y otro lado. Vamos a ver ese elemento y lo vamos aquí a unir también a ese mesencéfalo. Y por aquí había otro elemento, otra estructura, que lo vamos a unir también. De ese ganglio ciliar existen dos nervios que emergen de él. Uno son los nervios ciliares cortos, que lo he intentado aquí representar, y otros son los nervios que lo representaremos en próximo. Por tanto, esa última parte que ustedes ven ahí son los nervios ciliares cortos, ganglio ciliar, y ya veremos esas estructuras cuáles son. ¿Queda claro el esquema? Bien, vamos a ir, fíjense, para ver los dos primeros esto es muy sencillo, porque vamos a utilizar este mismo esquema. Por tanto para el fotomotor como el de la acomodación, vamos a utilizar ese esquema que ustedes han visto. Y yo los voy a dividir prácticamente como si fueran en dos partes, para que ustedes se acuerden de una y de otra. Vamos a empezar por ese reflejo consensuado, ese reflejo fotomotor consensuado. Consiste en la miosis. ¿Qué músculo en nuestro iris produce la miosis? Es decir, la contracción pupilar. El ¿cómo? Constrictor. ¿Vale? El constructor, no, constrictor o esfínter del iris. ¿Vale? Por tanto, esa miosis ya sabemos que es el músculo constrictor o esfínter del iris. Y este constrictor esfínter del iris, ¿qué tenía?
¿qué tipo de fibras le llegaban? ¿Eran fibras simpáticas o parasimpáticas? Parasimpáticas, ¿de acuerdo? Fibras que ponían como en estado otra vez de recuperación, ¿sí o no? ¿Vale? ¿Qué más vamos a ver? Este reflejo de contracción pupilar puede ser de dos tipos. Esa miosis o ese reflejo puede ser de dos tipos. Uno directo, que es el que vamos a ver ahora mismo, y otro, ese reflejo puede ser indirecto. ¿Sí? Vale, pues vamos a ver el recorrido, ¿no? Hemos recibido luz, se ha impresionado nuestra retina y comienza el viaje. En primer lugar, ¿por dónde iremos? Venga, vamos, fascículo óptico, quiasma, me da igual, que venga de uno de otro lado, lo vamos a hacer muy sencillo, no nos vamos a complicar la vida, ¿vale? Quiasma. Ahora, ¿por dónde vamos? ¿Esto qué es? Cintillas ópticas. Y fíjense ahora lo que sucede. Ese 20% de fibras se nos va a ir a partir o a través de ese brazo o tracto. ¿Vale? Vamos a ponerle aquí, para que ustedes se acuerden, vamos a dibujarlo por aquí. Ese brazo o tracto que se denomina conjuntival brazo o tracto conjuntival superior. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Por tanto, fíjense lo que hemos hecho. Estamos hablando de reflejo fotomotor, pero ahora nos tenemos que ayudar de elementos que ya conocemos. El primer elemento que ya conocemos, aquí se encuentra en el colículo superior, y en ese colículo superior yo voy a ver que existen unos núcleos, dos núcleos, y ese núcleo que yo veo aquí se denomina, vuelvo a insistir, en el colículo superior, se denomina núcleo pretectal. Núcleo pretectal. Por delante de ese núcleo pretectal, yo conozco y sé que existe otro, lo estoy pintando muy exageradamente, delante existe otro núcleo justo en la parte anterior, y ese núcleo que ya conocemos todos es el núcleo accesorio del tercer par craneal. ¿Cómo se llama ese núcleo accesorio? De Edinger Westphal o Westphal. ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Y yo observo también, si se acuerdan, que venía de la fosa intercrural, que este nervio que va a emerger del mesencéfalo, de esa fosa intercrural o interpeduncular, a este nervio es el tercer par craneal. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Que nos va a comunicar con cómo se llama esta estructura. Ganglio ciliar. ¿De acuerdo? Pues fíjense, aquí nosotros vamos a ver que se va a producir una sinapsis. Por tanto, esa neurona, ¿de qué tipo es esta neurona? Ganglio nar. Se produce una sinapsis que va a ser la primera
sinapsis. ¿De qué vía? ¿De qué reflejo? Del reflejo fotomotor. Por tanto, ¿dónde se produce? En el núcleo pretectal. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué se va a producir? Pues se dirige esa neurona intermedia y va a haber otra sinapsis. ¿En qué núcleo? ¿En qué núcleo? En el de Edinger-Westphal o accesorio. Por tanto, la segunda sinapsis se produce en el núcleo accesorio del tercer par craneal. Se dirige hacia afuera y a través de ese tercer par craneal se produce de nuevo otra sinapsis que sería la tercera sinapsis. ¿Dónde se produce la tercera sinapsis? En el ganglio ciliar. Y a partir de aquí va por ese nervio ciliar corto y ¿hacia dónde se dirige? Hacia el músculo esfínteroconstrictor del iris. ¿De acuerdo? ¿Lo han comprendido? Pues simplemente es ir siguiendo los pasos. Y esta vía que ustedes lo han visto, en donde yo cojo a uno de ustedes, le pongo un parche en el otro ojo y le enfoco con una linterna, es la vía directa, porque directamente al ojo que yo enfoco es el ojo que se produce la miosis. ¿Entienden la vía directa? ¿Sí o no? Vamos a ver ahora la vía indirecta. Yo ahora, imagínense que el otro ojo lo tengo completamente aislado y lo observo, a ver qué pasa en el otro ojo, porque yo sé que al que le he enchufado salud se me ha comprimido, se me ha constreñido totalmente esa pupila. ¿Qué le pasa al otro ojo? Está en completa oscuridad y no le he hecho nada. Recuerden que es consensuado. Fíjense ahora que cuando yo hago el mismo recorrido, ahora lo que va a suceder es que desde ese núcleo pretectal homolateral del mismo lado, también esa neurona o esas neuronas, yo le he puesto una, sería otra, lo que sucedería es que se cruza y se va ahora hacia el lado contralateral, hacia el otro lado. Por tanto, tiene una conexión directa y una conexión indirecta con el otro núcleo accesorio del tercer par craneal o núcleo de Edinger-Westphal. Tiene una conexión y ahora es fácil comprender que seguimos ese axón, tercer par craneal, se produce la tercera sinapsis, irá por el nervio ciliar corto y ¿hacia dónde va a ir? Hacia el músculo esfínteroconstrictor del iris del lado contrario, del contralateral. ¿Qué vía es? La vía indirecta. Por eso cuando yo le doy luz a uno, el otro, que esté en completa oscuridad, también me va a hacer el mismo reflejo fotomotor, porque está consensuado. ¿Correcto? ¿Han comprendido? Vamos a ver entonces el reflejo de la acomodación-convergencia. Convergencia todos lo entendemos. Los músculos extraoculares que yo les he explicado en las semanas anteriores están coordinados entre sí. Y si yo quiero ver algo de cerca, ¿qué me hacen mis dos globos oculares? Se me van y convergen, ¿de acuerdo o no? ¿Qué es lo que pretende con esa convergencia? Que las dos fóveas, recuerden lo que era la fóvea, las dos fóveas tengan la máxima precisión, que le llegue la misma cantidad de luz.
No la retina que envuelve, sino las dos fóveas. Si yo estoy leyendo algo, las dos fóveas que me enfoquen sobre la letra o la palabra o la frase. ¿Me entienden? Por eso es convergencia, eso es fácil. Pero, acomodación, ¿sobre qué músculo vamos a actuar? ¿Sobre qué músculo? Ciliar. Músculo ciliar. ¿Dónde se encuentra ese músculo ciliar? En él. ¿Se encuentra? En la túnica media, ¿en qué parte? ¿En qué parte? Cuerpo ciliar. Bien, vamos a ver cuál es el recorrido. Vamos a seguir entonces la vía normal. Me impresiona la luz, fascículo óptico, quiasma, tractos o cintillas, y ahora sí llego a ¿dónde? Al cuerpo geniculado lateral. ¿Me puedo ir por un trayecto, sí o no? ¿Sí o no? ¿Me puedo ir por el otro? Sí. Todo esto que estamos dibujando, ¿ese es el axón de qué? ¿De qué tipo de célula? La célula, ganglio, estamos en la corteza, en el área 17, el área primaria, ¿vale? De la visión. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Pues fíjense, voy a coger una de las dos, esta por ejemplo. Y aquí se produce la primera sinapsis. De la acomodación convergencia, la primera sinapsis, ¿dónde se establece? En la zona de la corteza. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí vamos a hacer ese recorrido y fíjense que aquí hay otro tracto y va a hacer sinapsis en ese núcleo pretectal del colículo superior. ¿Y a este brazo cómo se denomina? ¿O este tracto? Tracto córtico tectal. Tracto córtico tectal entre la corteza y el núcleo pretectal. ¿Y qué nos está esperando aquí? ¿Qué nos está esperando? La segunda sinapsis. Por tanto, la segunda sinapsis, ¿dónde se establecería? En el núcleo pretectal. ¿Y qué es lo que sucede? Que mandaría esa neurona, ¿a dónde iría? Hacia la tercera sinapsis. ¿Dónde se produciría esa tercera sinapsis? La tercera sinapsis. ¿Dónde se produciría? En el núcleo accesorio del tercer par craneal. Núcleo accesorio del tercer par craneal. ¿Y qué seguiría ahora? Pues saldría a través de esa fosa, iría por el tercer par craneal y haría su cuarta sinapsis. ¿En dónde? En el ganglio iliar. Se produciría, por tanto, esa sinapsis, iría por ese nervio ciliar corto y ¿hacia dónde iría? Hacia el músculo ciliar, y se produciría la acomodación. ¿Qué se produciría, por tanto? Pues veríamos aquí, de nuevo, bueno, hemos dicho todas, ya no vamos a dibujarlas más, irían por aquí, harían su sinapsis, e irían al músculo ciliar del lado contralateral. Porque si no, no tendría sentido que nosotros estuviéramos leyendo un texto y que uno de los ojos no coordinase, ¿no? Veríamos como borroso entonces. ¿De acuerdo?
¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ha quedado claro? Recuerden siempre que de ese esquema de la vía visual, fíjense cómo le podemos sacar doble parte. ¿De acuerdo? Vamos a intentar a ver si vemos algo del reflejo corneal. Si no nos da tiempo, pues lo dejamos aquí y el próximo día lo vemos. Vamos a ver ese reflejo corneal. ¿Y el reflejo corneal cuál les he dicho que es? Aquel que nos cae esa gota en el ojo y nosotros automáticamente cerramos los párpados para que no nos perjudique. Y fíjense ahora, vamos a dibujar aquí párpados y la conjuntiva. Aquí, por supuesto, en nuestros párpados, esos músculos que ya estudiaremos, músculos palpebrales. Y vemos que están en dos partes, una conjuntiva y en esta zona de aquí. ¿Vale? Si yo sigo ampliando ese esquema, ¿qué voy a ver yo aquí? El quiasma óptico, que esto ya se lo saben de memoria, tallo hipofisario, cuerpos mamilares, mesencéfalo, protuberancia, bulbo, médula. Ustedes ya se lo conocen perfectamente. Y además, pues le podemos hacer su parte correspondiente. Aquí tenemos los polículos inferior y superior. Y por aquí, efectivamente, podemos ponerle esa epífisis, cuerpo calloso y todos estos elementos que ustedes ya conocen. Bien. Vamos ahora a ver un elemento que ya ustedes lo conocen perfectamente. Y nosotros sabemos que de la protuberancia, ¿qué es lo que sucede? Del centro de esa protuberancia, ¿qué es lo que aparece? El quinto par craneal, que es el nervio trigémino. ¿Ese nervio trigémino cuántas ramas tenía? 3. La quinta 1, oftálmico, la quinta 2, maxilar y la quinta 3. Lo podemos poner aquí, V1, V2, V3. ¿De acuerdo? Y ahí teníamos ese ganglio del trigémino y el ganglio de Gaza. Yo les expliqué que tenía aquí un núcleo que es el núcleo sensitivo o núcleo principal de ese nervio trigémino. Y además, yo puedo ver que por encima de ese núcleo principal puedo observar que está ese séptimo par craneal y el sexto par craneal. ¿De acuerdo? Este sería el sexto y el que hay por encima sería el séptimo par craneal. Yo, por lo que sé, vamos a tener el nervio trigémino, tenía una serie de fibras que eran aferentes y otra serie de fibras que eran eferentes. Por tanto, lo primero que tiene que captar mi ojo es que me cae la gota de agua, ¿sí o no? Y lo segundo es que tiene que responder y cerrar los párpados. Por tanto, capto y respondo. Eso no puede ser muy elaborado, tiene que ser automático. ¿No han notado que le cae y automáticamente cierra? ¿Vale? Entonces, fíjense, por favor no me hablen, si están aburridos se hago. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ponerle aquí en la conjuntiva que tenemos ese sensor y hemos notado la gota de agua. Por tanto, va a haber un trayecto. Recuerden que cuando yo les expliqué el nervio trigémino, decíamos que la rama quinta 1 hay que recoger la sensibilidad de los párpados, de la conjuntiva, del globo ocular, entre otros 10 elementos. ¿Se acuerdan o no? ¿Vale? Entonces, tenemos ese elemento, va por la rama del oftálmico de Willis, la quinta 1. Aquí, como es el ganglio del trigémino, descansa el cuerpo. ¿Y hacia dónde va? Va hacia ese núcleo sensitivo o núcleo principal del trigémino. ¿De acuerdo? Por tanto, recoge la sensibilidad, va recogiendo, va llevando ese camino, penetra y llega hasta ese núcleo sensitivo. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros sabemos que por encima tenemos al séptimo par craneal. Y ese séptimo par craneal, como se produce aquí la sinapsis, ¿vale? Existe esta neurona intermedia, ¿dónde va a hacer sinapsis? Vamos a ponerlo aquí de una manera muy clara, con el séptimo par craneal,
que es ese núcleo que ustedes ven ahí arriba. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que se produce esa sinapsis, como nosotros sabemos que rodea al sexto par, va a salir ese axón del séptimo, lo rodea. ¿Y cuál era el origen que hemos dicho anteriormente aparente? ¿Cuál era el origen aparente? El surco bulbo protuberancial. Surco aparente. ¿Y ahora qué sucede? Fíjense ahora cómo esa respuesta muscular, esa eferencia, llega a los músculos del párpado, músculos palpebrales. Por tanto, fíjense, va siguiendo, sigue ese trayecto, ¿de acuerdo? Y además también hay hacia el párpado superior, ¿vale? Va siguiendo ese trayecto, ¿vale? Por tanto, lo que nosotros vemos que es o pertenece al quinto par craneal es respondido por el séptimo par craneal. ¿De acuerdo? Y ese es el reflejo corneal, siempre influido por los dos. El quinto recoge y el séptimo responde. De uno de los reflejos que iban a ser la midriasis. El reflejo, por tanto, de la midriasis. La midriasis, como todos sabemos, consiste en una dilatación de las pupilas. Venga, no insisto más, la midriasis ya sabemos que, por tanto, es una dilatación de las pupilas. Y para una dilatación de las pupilas, nosotros sabemos que el músculo que la realiza es, ¿cuál de ellos? Que estaba en el iris, ¿cuál es? ¿Cuál? El esfínter que lo provoca una contracción, ¿de acuerdo? Y la dilatación, ¿cuál era el otro que había? El dilatador, ¿de acuerdo? Entonces, músculo dilatador del iris. Y ese músculo dilatador del iris, si ustedes recuerdan, ¿qué capacidad tenía? ¿Era simpático o parasimpático? ¿Cómo? Parasimpático. Simpático. ¿De acuerdo o no? ¿Por qué era simpático? Venga, razonen. Hoy, esta primera parte, vamos a razonar dos cositas. Y una de ellas es esta. ¿Por qué era simpático y no parasimpático? ¿Qué es lo que se producía? ¿Qué habíamos dicho que era el sistema nervioso simpático? ¿De qué se encargaba? El perro, alerta. ¿De acuerdo? ¿No? También, por ejemplo, ahora, cuando ustedes están estudiando y tienen que memorizar los apuntes que están ustedes cogiendo, también están utilizando el sistema simpático. ¿Saben ustedes una cosa? Generalmente, aquellas personas que tienen Alzheimer, las pupilas, ¿de acuerdo?, no las tienen tan dilatadas cuando están viendo, digamos, una imagen. Sin embargo, una persona que está sana sí, porque está atento a todos los detalles, ¿de acuerdo? Entonces, ya sabemos siempre que el músculo dilatador del iris es siempre simpático. El músculo va a ser un músculo siempre de la atención. Tenemos que captar la mayor luz, la mayor cantidad de luz posible. ¿Les ha quedado claro? Y sin embargo, el constrictor es todo lo contrario. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces volvemos a la normalidad y la pupila se contrae. ¿De acuerdo? Bien, entonces todo ese sistema va a estar siempre relacionado con ese músculo dilatador del iris. Vamos a hacer ese esquema y vamos a ver ahora efectivamente cómo vamos a hacer este circuito, cómo se activa, y que haré después la segunda pregunta. Como siempre, ya sabemos, aquí vamos a tener ese globo ocular y vamos a pintar de una manera magnificada el quiasma óptico. Por supuesto, el fascículo del segundo par craneal. Como ven, siempre los esquemas son muy similares para que ustedes lo puedan memorizar fácilmente. Vamos a tener, por tanto, aquí ese tallo de la hipófisis y podemos dibujar de forma figurada la hipófisis, cuerpos mamilares, mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula espinal. Y a esa médula espinal vamos a ver un nervio raquídeo que va a salir por él.
¿De acuerdo? Vamos a pintar la contraparte para que ustedes ya tengan el esquema completo, aunque la verdad no nos interesa mucho, pero bueno, así ya pueden repasar para el primer cuatrimestre. Recuerden, aquí tenemos como eran los polículos, ¿de acuerdo? Superior e inferior. Aquí tenemos esa epífisis, la lámina terminal. Aquí tenemos la comisura blanca anterior y aquí tenemos el cuerpo calloso, ¿vale? Que une los dos hemisferios. Eso ya lo sabemos de cuatrimestre pasado. ¿Qué más vamos a ver en este esquema? En este esquema, fíjense, vamos a presentar también la siguiente imagen. Y también lo vamos a presentar un poco de forma magnificada. Y esto que está saliendo aquí de forma muy magnificada, ¿de acuerdo? Que sale aquí desde este puente de la protuberancia puente, nosotros sabemos que es el nervio. ¿Qué nervio sale del puente? El trigémino o quinto par craneal. Y ese sabemos que está comunicado con un ganglio, que es el ganglio del nervio trigémino, que siempre se ha llamado clásicamente como el ganglio de Gassel. Y a partir de ese ganglio de Gassel, nosotros vemos, vamos a pintar un poquito algunos muy exagerados, los otros no, porque no nos interesa, que existe la emergencia de otros tres nervios, ¿se acuerdan o no? Esta rama que era la rama quinta 1, ¿cómo se llamaba también la rama quinta 1? Nervio oftálmico. La rama quinta 2, vamos a pintarla por aquí, que era el nervio maxilar, y la rama quinta 3, que era el nervio maxilar. Efectivamente. ¿Vale? Entonces aquí tenemos realizado ese esquema. Pero fíjense que ahora estamos haciendo, por eso es tan importante que vayan recordando todo esto. ¿Por qué? Porque de esa rama quinta 1 era el nervio oftálmico, vamos a ponerlo aquí para que ustedes se acuerden, el oftálmico, que siempre clásicamente recibía el nombre de oftálmico de Willis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que se producía aquí? Pues se iba a dividir en tres ramas, pero a mí solo me interesa una y es la que yo les voy a remarcar, que se dirige aquí hacia la parte superior. Y vamos a ir recordando esas tres ramitas que hay, esta la vamos a poner de una manera muy sencilla, muy simplificada, para que ustedes lo vayan recordando. A mí me interesa sobre todo una rama, porque yo sabía que existe una de las ramas, esa división de la rama quinta 1 del nervio oftálmico. Veíamos que había un nervio que se llamaba el nervio frontal, ¿sí o no? ¿Qué otro nervio había? Otro nervio que era el nervio lacrimal, ¿sí o no? Y nos queda una rama que se nos iba a hacer siempre hacia la cavidad nasal, que era nervio nasociliar. ¿Vale? Vamos a poner entonces aquí que esta ramita que yo veo aquí corresponde, vamos a ponerlo aquí un poquito más alejado, al nervio nasociliar. Fíjense que lo que estamos haciendo siempre es repasar una y otra vez. Esta ramita va ascendiendo, es el nervio nasociliar, vamos a señalarlo aquí, que es la que me interesa, y observamos que aquí existe otro elemento que ya también se lo he mencionado, se lo voy a poner un poco exagerado, no es la representación que tiene que tener, pero yo se lo pongo aquí en esta posición para que el esquema le sea mucho más sencillo. Y entonces, aquí yo lo que veo que se comunica con ese nervio lacrimal, lo que estoy viendo es un ganglio, y este ganglio es el ganglio ciliar, ¿de acuerdo? Y ese ganglio ciliar, fíjense, da una serie de ramitos o ramitas, uno de ellos que está muy cerquita y es muy corto, que esto era lo que le denominábamos siempre como nervios ciliares cortos, ¿sí o no? ¿Vale? Y teníamos otros nervios, estos de aquí, que eran los nervios ciliares, si el otro eran cortos, estos eran los largos. Estamos viendo ya la tercera lección, o cuarta que dimos al principio de este cuatrimestre. Por eso siempre hay que tenerlo de una manera fresca. ¿Vale? Tenemos ahí más o menos este sistema pergeñado, que esto ya lo conocemos. Vamos a ver qué parte no conocemos. Y esta parte ya la dimos en el primer cuatrimestre. Fíjense que yo les he dicho que aquí sale un nervio raquídeo, una manera simulada para facilitarnos el esquema. Y aquí lo que vamos a ver es que existe también una serie de ganglios. Vamos a ponerlo por aquí. Y aquí existe un ganglio, lo vamos a poner un poquito más exagerado, porque lo que yo estoy representando, que ya lo vimos en el otro cuatrimestre, lo que yo les estoy representando aquí es, y ahora lo vamos a poner aquí, es la cadena simpática ganglionar. Por tanto, aquí ponemos la cadena
simpática ganglionar. Cojan los apuntes, quien no se acuerda, que no se acuerde, y vemos efectivamente esa es la representación que nosotros tenemos. Y aquí vamos a explicar por qué es un nervio simpático, y ahora lo van a ver de manera muy clara. Por tanto, aquí ya tenemos pergeñado el esquema para la midriasis y vamos a ver cómo se produce ese sistema. Vamos a hacerlo de una manera que es muy clásica y vamos a presentar aquí la retina. En esa retina yo sé que va a haber una incidencia de la luz. ¿De acuerdo? Esa luz va a excitar a todos esos fotorreceptores que nosotros ya conocemos y entonces se produce esa transducción y a partir de esa transducción lo que nosotros observamos es que se produce ese impulso eléctrico y ese impulso eléctrico, fíjense, va a ir a través de esas neuronas ganglionares y en esta zona va a hacer una sinapsis. A partir de aquí, de esa sinapsis, nosotros vemos que existe otra neurona que se va a ir por todo el tronco del encéfalo y una parte de la médula, ¿vale? Vamos a poner aquí que esto es la médula para que ustedes no se me despisten. Aquí tenemos por tanto el bulbo, protuberancia puente y el mesencéfalo para que no se despisten. ¿Y dónde se produce esa sinapsis? Esa sinapsis nosotros observamos que va a ser en esta zona de aquí, que es el hipotálamo. ¿Qué parte del hipotálamo? El hipotálamo posterior. ¿De acuerdo? Entonces se produce esa sinapsis cuando existe una excitación luminosa y lógicamente nuestras pupilas tienen que contraerse porque no necesitamos tanta luminosidad. No necesitamos que nuestra retina se imprima. Por tanto, fíjense que tenemos ahí una sinapsis en ese hipotálamo posterior y ahora se va a producir otra sinapsis aquí justo en la médula, en un lugar que se llama centro cilioespinal. Centro cilioespinal. ¿A qué nivel va a estar ese centro cilioespinal? Pues aproximadamente entre la C8 y la T2, ¿vale? Para que ustedes lo puedan localizar fácilmente. Centro cilioespinal. Y fíjense, yo he dicho que aquí ha habido una primera sinapsis, o aquí ha habido una sinapsis. Sin embargo, nosotros consideramos que la primera sinapsis se produce en ese centro cilioespinal. Y así lo vamos a marcar en la pizarra. Primera sinapsis. ¿Qué es lo que sucede en ese centro cilioespinal? Pues que sale esa tercera neurona. Y esa tercera neurona, fíjense ahora, por ese nervio raquídeo, va a ir hacia esa cadena simpática ganglionar. Y aquí se va a producir, ahora sí, la segunda sinapsis. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Y dónde se produce en esa segunda sinapsis? En el ganglio cervical superior. Ganglio cervical superior, que se encuentra aproximadamente a ese nivel. Y entonces, aquí sí que podemos decir que se produce esa segunda sinapsis. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Pues a partir de aquí empieza esa neurona y vuelve otra vez. Y fíjense ahora qué es lo que va a introducirse o va a ir a través de esa rama quinta 1 de ese nervio oftálmico. Y ese nervio oftálmico va a seguir su ramito nasociliar y va a llegar hasta el ganglio ciliar. ¿Y qué es lo que sucede en el ganglio ciliar? En el ganglio ciliar no se produce ninguna sinapsis y perfectamente, imagínense que son varias, o se puede ir por los nervios ciliares largos y va a excitar o estimular al músculo dilatador del iris, o puede irse por los nervios ciliares cortos, igualmente excitando a ese músculo dilatador del iris. Y así se produce la midriasis.